Voy a venir corriendo. En primer lugar, quiero dar las gracias a Manuel Valdivia, director del Centro Asociado de la UNED Andrés de Valdelvira, a Vicente, secretario de la misma, y a Carmen, por ser presidenta de la Fundación Unicaja. Escritor, músico, dibujante y traductor, David viene hoy a presentar La península de las casas vacías, una obra galardonada con el Premio Cálamo al libro del año 2024 y segundo mejor libro 2024 según el Babelia. Ambientada en la Guerra Civil Española, el narrador cuenta la historia de la descomposición total de una familia, de la deshumanización de un pueblo, de la desintegración de un territorio y de una península de casas vacías. De nuevo, David, bienvenido, y a todos ustedes desearles que, por supuesto, disfruten de una grata jornada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros de mesa, señor secretario de la UNED y en general a todos y a todas, y muchísimas gracias porque ha sido una alegría llegar y encontrar esta sala tan llena, porque ha despertado muchísimo interés. Me imagino que tanto lo hablo con literatura, pero siento decirte que en esta ocasión es el autor el que ha traído tanta gente aquí, pero yo me alegro muchísimo. Bien, la felicitación a la UNED va por delante, porque poner en marcha el Oro de Literatura hace ya 9 cursos, pues un éxito todos los años y se va manteniendo y cada vez va teniendo más atractivo y va consiguiendo su objetivo, que es estimular la lectura, cosa que es muy necesario, ¿vale? Van a todas las sedes, o sea, realmente este ciclo va a ir a todas las sedes, pero empezamos con vosotros, empezamos con Andújar, a elección del autor, que me acabo de enterar. Así es que tenéis que darle las gracias a David por haber sido el inicio de este curso, pero con elección de él, ¿vale? Bueno, yo soy la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén y sabéis, porque conocéis la Fundación, cuál es nuestra relación con la cultura y la implicación que tenemos con ella. Y si dentro de la cultura, pues si hablamos de la literatura, nosotros tenemos ya premios propios, como por ejemplo el premio de novela Fernando Quiñones, que lleva ya muchísimos años dentro de nuestras actividades. Hay un premio de relatos, hay otro premio, por decir otro, de artículos periodísticos, que también tiene mucho atractivo. Por deciros algunos, aquí en Jaén específicamente lo que tenemos es colaboración, es una obra en colaboración. Colaboramos con Más que Cuentos, que son relatos cortos sobre el tema del olivar, que es exclusivo, no hay en ningún sitio del mundo. Y luego también somos colaboradores y estamos muy presentes en el certamen de memoria histórica de Úbeda, que nosotros somos uno de los patrocinadores de ello. Hoy David Uclé, gracias por estar aquí, es un chico joven, es jienense, para nosotros es un privilegio que seas de nuestra tierra, y que haya escrito sobre nuestra tierra. Tú naces en Úbeda, pero tus raíces son en Jándula, ¿no? En Quesada, ¿no? Bien, pues eso. Yo lo que he estado revisando es el libro más vendido en 2024, pero, ojo, la primera edición fue en marzo, la última edición, que es la 8ª, en diciembre, o sea, en menos de un año. Pues yo he entrado en un sitio, francamente, que me ha confundido. A esta altura hay 14, entonces Madre mía, pues fíjate, la información la he cogido mal, David, pero bueno, yo ya no quiero seguir hablando, porque lo importante es, vosotros habéis venido a escucharlo a él, y solamente pues darte las gracias a todos los presentes, por supuesto, y darte las gracias a ti por habernos acompañado, por haber querido venir a esta aula de literatura que para nosotros tiene tanta importancia y tanto significado. Todos los artículos que he leído, menos lo del 8º, todos menos ese artículo, bueno, todos hablan de ti primorosamente. Así es que yo creo que todos los que lo hayáis buscado al autor, bueno, pues lo ponen como un autor revelación, como la obra, posiblemente la mejor obra literaria del año, española, verá, todo es un éxito. Pero, mira, hay una periodista, Sonia Fides,
que en público te hace una reflexión preciosa sobre ti y sobre el libro, y le he cogido un trocillo, es muy poquillo, pero es que te define el libro. Entonces, en ese trozo me dice: es un libro que absorbe, un ejercicio de literatura con mayúsculas, un ejercicio de justicia ética casi inverosímil. Me ha gustado la frase, por eso quería leerosla hoy. Así que muchísimas gracias, y ya termina Manuel y ya sube David, que es al que queréis vosotros escuchar hoy. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Azucena. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero tengo que dar las gracias a bastantes personas. En primer lugar, a ustedes por haber acudido a esta cita de la 9ª edición. Inauguramos hoy la 9ª edición del Aula de Literatura. Llevamos ya 9 años y hemos traído autores de gran relevancia. Pero casi nunca las expectativas que han creado las expectativas. Y ya les digo que hemos traído autores de gran relevancia. Quiero saludar también, además de ustedes que están presentes, a aquellos que nos siguen en streaming. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde se está emitiendo ahora mismo en streaming esta intervención de David Ucler y todas las sesiones del Aula de Literatura. Si alguien quiere seguirlas porque le interesa a algún escritor de los que traemos, que son, ya digo, de primer nivel, lo pueden hacer por ahí. Por supuesto, agradecer al Ayuntamiento las facilidades que nos da siempre para cualquier actividad que proponemos. Esta es de un día, pero acabamos de organizar, y ya lo tenemos planteado, un seminario de la fauna ibérica en Sierra Morena, Tesoro de la Fauna Ibérica en Sierra Morena, que va a ser absolutamente interesante. Ya les digo que si pueden, acompáñenos en ese seminario, aquellos que puedan. La colaboración con el Ayuntamiento de Andújar viene siendo consuetudinaria. Desde hace mucho tiempo, la UNED y el Ayuntamiento de Andújar hemos ido siempre de la mano. Por supuesto, a quien se incorpora este año a patrocinar esta aula de literatura y que nos asegura su continuidad y nos asegura que su calidad y sus recursos van a ser más. La Fundación Unicaja y Carmen Espín. Es verdad que patrocina la Fundación Unicaja, pero es verdad que ha sido Carmen Espín desde el primer momento, desde el minuto 1 que le dijimos queremos que nos eche una mano, quien dijo lo que vosotros digáis. Así que gracias de verdad, porque aseguramos que este proyecto literario del Aula de Literatura va a continuar con la calidad que viene teniendo y aún más los siguientes años. Por supuesto, también a quien ha organizado esta aula de literatura, lleva varios años haciéndolo, nuestro tutor de lujo, que es José Palomares, que está aquí sentado y que es quien ha llamado a cada uno de los autores y ha contactado con ellos. Y por supuesto, ya por último, a David Ucler y a la tutora que lo va a presentar. Una tutora, nuestra tutora preferida de lengua y literatura. Y a David. David, yo, como van a hablar de la obra, no me voy a extender. Voy a decir lo que dijo Iñaki Gabilondo, a quien yo le tengo especial afecto, porque creo que es un hombre de una ética. Cuando leí lo que dijo, digo, yo lo tengo que leer ya, y me puse a leerlo. Decía al terminar de leerlo que él, después de leer el libro de David Ucler, estaba emocionado y agradecido. Y así estamos todos los que estamos aquí, emocionados y agradecidos. David, muchas gracias por contar con nosotros para venir aquí. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, también espero que él se sienta afortunado por estar hoy en Jándula, que efectivamente él eligió el sitio. No había estado aquí nunca, de hecho, cuando lo hemos recibido nos decía que había visitado poco Andújar, que le gustaría verla más. Sé que sí, hemos entrado a ver el Greco que tienen ustedes, maravilloso. Y ahí hemos estado hablando un poco sobre arte, sobre las impresiones, porque delante tienen a un gran artista, un artista de amplitud creativa, no solo autor literario, sino también un magnífico dibujante, traductor y músico, y eso se ve en la novela. Yo voy a intentar, como decía Iñaki Gabilondo, como lectora rasa que soy, durante muchos años, ya acabo de decirle, podría ser su madre. Yo acabo de jubilarme en la enseñanza secundaria. Para mí es un lujo tener a un chico joven aquí, poder presentarlo. Y me van a aguantar durante 10 minutos para escuchar como una invitación a la lectura. Ya he hablado un poco con él sobre los entresijos que uno puede sacar de esos hilos que son muy finos, muy dorados,
muy creativos y es difícil cortarlos para poder escribir solo unos cuantos párrafos cuando uno piensa tanto al leer una obra así. Así que le he adelantado, no es ningún secreto, le han hecho miles de entrevistas, viene de hacer toda una tournée y además del premio Cálamo que va a recibir en Zaragoza dentro de poco, creo que está propuesto, no hemos hablado, pero creo que está propuesto para el premio de Andaluz de la Crítica, que es un premio muy importante dentro de Andalucía. Así que, bueno, lo guío un poquito y ustedes serán los que cojan luego los hilos que se suelten para hablar con él, que tiene mucho que decir. Con esta, su tercera, exitosa y nada fácil de catalogar como novela, David Uclés se dedicó todo el tiempo que merecía a la escritura de esta obra. Se adentra, sin querer revelar aquí demasiados detalles, en una obra con la que afrontar el relato de un periodo devastador para este país, una larga guerra civil, de separaciones y enfrentamientos que asolaron ciudades y campos continuados con la represión de la posguerra, anunciada en la última frase de este libro, en el cierre de un camino a un sistema constitucional dentro de un parlamento representativo que quería marcar fundamentalmente. No le digo la última frase, pero imagínense que es una invitación a dar un paseo. Desde esta situación, España, Iberia, queda partida en dos zonas. Los habitantes en muchas ocasiones quedaron atrapados en una de ellas según se encontrasen en ese momento. Grandes ciudades y zonas industriales básicamente con el gobierno republicano y otras en general, mayores zonas rurales en general, dirigidas por los rebeldes sublevados, las dos con diferentes apoyos sociales y defensas por todo el territorio, bandos contendientes, donde la ayuda internacional se convirtió en determinante, como se refleja en personajes y escenas de esta novela constantemente. Desde este arranque histórico, David Uclés, autor, ya le he dicho, para mí fue el primer sintagma que me vino a la cabeza de amplitud creativa, desgrana una desolada historia familiar de aceituneros y hortelanos en la península de las casas vacías. Labra tres surcos, entrelazados desde los que se nutre esta novela. Como cauce natural, el peso de las palabras para cautivar a los lectores con su particular estilo, audacia estética y hábil manejo en la composición, con el que renueva un camino narrativo. Tenemos mucho futuro con él. Junto a él, los sonidos de las notas musicales que condensan la banda sonora en consonancia con momentos claves. Hay continuas llamadas de atención al oído del lector, de piezas oídas por los habitantes, de la música que retumba en sus propias carnes. Por ejemplo, yo recuerdo el himno de los querubines al final de la obra de Tchaikovsky, cuando Disto entra la última vez de vuelta a su casa, a esa casa vacía. No descubrimos nada, porque él desde el principio está diciendo lo que va a ocurrir. Esto es como la crónica de una muerte anunciada, pero para los jandulenses. Y como último surco, el de los efectos plásticos, en la descripción de imágenes oníricas, en el reflejo de la imagen pictórica, principalmente de Zabaleta, ya lo ven en sus portadas, hemos estado hablando ahora, él les concretará mucho más, y personajes, Jándula como trasunto de Quesada, junto a la aparición de pintores, fotógrafos, de obras destacadas como el Guernica de Picasso, el papel del artista de vanguardia Maruja Mayo, o los reporteros de guerra, que eran sinónimos de fotógrafos húngaros, Gerard Taro y Robert Capa, tan conocidos, por situar solo algunos de los ejemplos de personajes aquí en línea con sus respectivas ideologías en un contexto de guerra con los que seguir siempre a pie de calle en pueblos y ciudades todo el transcurso de la novela. Son muchos los lectores que lo consideran un relato extraordinariamente conseguido. Han hablado de lo que significa la imaginación, la credibilidad, lo insólito, pero hay una cosa, es que la obra conmueve mucho. La obra es muy dura, yo le he comentado, me ha resultado dura leer en algunos momentos, pero tampoco podía dejar de leer. Pero una obra que conmueve, que llega al corazón y te deja en un puño. Logra crear escenas hipnóticas, configurar un relato provisto de verosimilitud, ahondar en el recorrido histórico y muy documentado de esos largos años, a la vez que en ensoñaciones o en creencias colectivas que entran en la vida cotidiana de sus personajes. He de utilizar la palabra ensoñaciones
que oí de Iñaki Gabilondo, pero es que algo que a mí siempre me ronda en la cabeza, y son las ensoñaciones y las creencias. Además, como leímos también a Iñaki Gabilondo en un encuentro, en diálogo que tuvo con él en Jaén, uno de sus valedores más incondicionales añade su pellizco de perejil lírico muy bien salpicado en toda la obra. No es una obra de carga poética, no es una obra lírica expresamente, pero sí de conmoción, de estremecimiento, de sonidos, condensa el sonido, y eso no es fácil de conseguir. Lo ha conseguido, lo ha logrado. Fija David Klein un narrador que busca al otro lado un interlocutor en un abierto cruce de tiempos narrado desde las diferentes perspectivas temporales, desde el pasado a la anticipación o a la libertad, para recomponer la escena a modo de niebla unamoniana. Estaba viendo ahí una frase de Unamuno, tiene ahí detrás, no sé si te habrás dado cuenta, y habla de la necesidad. Unamuno está muy presente en la obra, tiene unas referencias literarias muy bien agarradas, muy bien enraizadas, y uno es Unamuno, al que le dedica una parte completa, ¿no? Y eso va un poco por donde tú dices. Pero esa composición es muy compleja. Comenta con el lector los sucesos, con continuas interpelaciones, lo que ha sido considerado por algunos críticos como una debilidad narrativa que distrae, en el sentido de no dejar formarse una opinión propia sobre los personajes y acciones. Cabría preguntarle hoy al autor, es la primera pregunta que le dejo caer, ¿qué va a inspirar el narrador al otro lado? No confundan autor con narrador, él elabora la composición. ¿Qué lector inspira? ¿Y qué interrogaciones propone al lector en ese tono tan conversacional que tiene en esta obra? A mí me ha hecho pensar, lo tengo en letra pequeñita que casi no puedo leer, en desdobles de narradores, en diálogos consigo mismo, en los apócrifos de Machado, del que no hemos hablado. No nos da tiempo nada más que hablar unos 20 minutos y sería interminable con él. En Martín Gaite, que utiliza en el cuarto de atrás la necesidad de un interlocutor para hablar. Parece que su narrador tiene necesidad de llegar a los lectores en ese tono de conversación bastante complejo, ¿no? Entonces, todas esas estructuras de otros relatos aparecen en la mente. Un juego narrativo más en la estructura del relato para desdibujar, es fundamental en esta obra, fronteras entre realidad y ficción, fundir elementos dispares como lo mítico, lo fantástico, las leyendas o la naturaleza dejándolas con los conflictos históricos reales. Se pasean por este libro en plena simbiosis, imbricados de forma natural, todo un desfile de personajes históricos. Podría decir nombres de militares, de los dos bandos. No se me olvida el diálogo con Franco, un diálogo, no sé si algunos habrán terminado ya la novela, algunos no, entonces no quiero desvelar demasiado. Pero en ese sentido, teniendo delante el conde de Orgaz, otro greco, ¿vale? Y ejemplos también de los dos bandos políticos, hazañas, etcétera. Literarios nos faltan Miguel Hernández, Baruja Mayo, Machado, Masao, María Teresa León, como voces inolvidables de los lugares donde lo encuentran los personajes, junto a aquellos que forman la familia de Odhisto Ardolento. Ahora le hablará de dónde proviene ese nombre. El padre, Uarlodento, nombrado, yo había puesto doblemente en un juego cervantino, precipitado casi al olvido por el estallido de la guerra civil. Es una familia llevada al olvido, pero él tenía otra idea que ahora le apuntará. Novelas sin límites definidos por su peculiar manera de contar. Cabría considerarlo un libro de sustento de la narrativa oral. Creencias profundas de los gandulenses, como por ejemplo que una planta anestesie, queden todos helados y acaban desapareciendo, ¿no? Son creencias míticas. Un libro épico de ritmo lento, para mí especialmente a la hora de escribir los parajes naturales o los silencios entre los hermanos, el enfrentamiento entre batallas. No olviden que es una guerra civil de enfrentamiento, de separación de hermanos. No lo olvidamos nunca, lógicamente. En enfrentamiento psicológico, porque también indaga sobre la condición del español ante la realidad brutal y cruel de la guerra, venganza en pequeños círculos, poderes, también amor y cuidado de la familia. Hay muchas escenas de amor y cuidado entre la familia, como él mismo declara en una de sus últimas entrevistas, de utopía como sistema de ideales de difícil realización, representados en los milicianos y los voluntarios extranjeros, como George Orwell. George Orwell escribió después Rebelión en la Granja, después de estar en España y ver la situación de guerra en España. O de tono ensayístico por los múltiples fragmentos de grandes pensadores
y citas literarias que introducen cada una de las 4 partes de la composición de esta novela, que tienen los siguientes títulos. La primera y segunda situada en el 36, Simiente, Leño, la tercera, Ascua, fíjense los títulos, al 37, y la cuarta, Ceniza, en el 38-39. Toda una ardiente masa narrativa fermentada en capítulos breves en general, con cambios de escenarios rápidos, profusión de personajes y una concentración muy acertada de las escenas dialogadas. Se mantiene la sensación de vivacidad a través del recurso del viaje, eso sí lo he podido comentar con él, creo que ahí hemos aceptado. Por toda la península, principalmente del patriarca y sus hijos, separados en bandos distintos, pero la mayoría de los personajes tienen su propia anécdota vital que el lector va arrastrando y recomponiendo a lo largo de la novela. También algunos lectores, ya no críticos, que son los más duros, comentan a veces que hay cierto desaliño en ese seguir a los personajes, si bien nada pierde la lectura al reconocer sus rasgos humanos, más o menos positivos, más o menos cercanos, pero siempre en relación con la familia. Y acabo con la parte formal de la escritura. En este contar por extenso la desnuda realidad de la guerra civil, se ha afanado el autor en orientar el estilo hacia el llamado realismo mágico, reconocido sintagma contradictorio mencionado por el narrador en varias ocasiones dentro de la novela, reproducido por los críticos también como marca del amor por lo sobrenatural, de la facilidad para moverse por el mundo de las creencias, por lo visionario, ahí está Eva, la visionaria, la cuñada visionaria, y de lo irreal, porque al desatar fantasías, donde se funden los hechos históricos y las leyendas mágicas, que están dentro de la vida cotidiana de los jandulenses. Dentro de esta novela, creencias místicas y vida cotidiana están unidas. Creo que David ha intentado hacer algo así como el niño que se abstrae en el juego y hace vivir al lector algo excepcional como real. Hay muchos ejemplos de ese mundo mágico, de esos campos mágicos. Quizá podría brotar ese realismo, eso es un atrevimiento, decirlo por mi parte, no sé si irá bien, pero yo te lo lanzo. Quizá podría brotar este realismo mágico de la península de las casas vacías como ramificación, había puesto variante y lo he cambiado, como ramificación de los maestros hispanoamericanos con la intención de transmitir un significado superpuesto sobre momentos decisivos de la historia de un país. No ir del pasado, en todo caso, encontrar rasgos de identidad común. Y para ello el lector se encuentra con historias de amor puro, esa expresión es de él de hace muy pocos días, te la escuché hace muy poco, he leído muchas entrevistas tuyas, expresión de amor puro que componen José y Jacobo, de rivalidades entre hermanos o vecinos que no entiende que los convirtió en rivales, que ellos llevasen rivales, de pequeñas felicidades de hombres cabales como Esodisto, de hombre digno, de poderes políticos en ascenso y en decadencia continua que conmueven en muchas páginas por la dureza de las páginas, en una situación conducida a la imagen de las casas vacías como símbolo de la desolación de un país. Bueno, yo creo que ya parece que nos quedamos un poco desolados al final. Hay como un apunte de esperanza en la despedida de Odicto, mencionada al principio. Yo hasta anoche tenía dudas, acabo de aclararlo hace un momento en el café con él, porque claro, hay un solo descendiente, la familia desaparece, la casa vacía, pero hay un descendiente que aparece en el epílogo, ya me ha comentado cómo lo preparo, pero no es Ardolento, ¿no? Porque esa parte desaparece, es el hijo de Ángeles, que sí sigue viva, pero desaparece el apellido. Sin embargo, hay como, que también parece una pregunta, si crees todavía en el futuro y en el porvenir, porque la corriente es muy pesimista, ¿no? Y en ese sentido, yo recordaba, por ejemplo, la flor de, tú mencionas el Guernica, esa necesidad de esperanza, y el Guernica, eso fue una profesora que me lo enseñó, la primera vez que yo vi el Guernica fue una profesora a Madrid a verlo. Hay una flor pintada abajo al filo del marco, y a veces esa pequeña flor al filo de un marco, esa esperanza final, es el porvenir de un descendiente, aunque no se llame Ardolento o Argolento, ¿cómo era? Arlodento, eso. Así que creo que conseguir conformar toda esa composición es bastante complicado. David Ucler les va a comentar, yo lanzaré alguna pregunta y ustedes lo tienen delante para todos los demás. Suelo recordarles que la ilustración que cierra este libro, tiene una imagen de David de espaldas, recomponiendo en la pared una serie de páginas
con un farol, con su gorra característica, o un farol o unos... sí, hay unas luces atrás, ¿no? Que es una forma de orientar su mágico itinerario, yo diría su clarividencia literaria, porque David Uclés te mete en un mundo insólito, te atrapa, y creo que por ese camino van a transitar muchas otras obras, y bueno, él será el que nos hable de sus próximas composiciones. Y muchas gracias por asistir. Vamos a atender ahora un diálogo, aquí él hable de la obra un poco, y yo tengo preguntas preparadas, pero ustedes son, y ellos y él son los protagonistas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Gracias por llenar la sala. Es muy bonito para mí cuando llego a un sitio en el que no había estado nunca, porque yo creo que estuve una vez en Andújar de chico que vine a un médico. No recuerdo ni el médico que era. Y ya está, yo tenía 7 años, poco más. Fui a Las Viñas con mi colegio, que está cerca, ¿no? Está cerca. Y al santuario, por supuesto, sí que he ido varias veces. Pero poco más, y eso que estudié en Córdoba, estuve ahí 3 años y no me pillaba muy lejos. Siempre he pasado con el bus y la vía de lejos, pero ha sido como la gran desconocida para mí de Jaén. Por eso quise que fuera aquí el acto. El día que hablé con Gabilondo, me preguntó Manuel que dónde quería que se hiciera el acto de la UNED. Y no dudé, dije, en Andújar, porque así ya conocía el camino a la ciudad, y también porque es una de las ciudades grandes de Jaén, y tengo esta intención de intentar llevar la novela por todo el territorio jienense. Y ciudades grandes me faltaba Andújar, en aquel entonces me faltaba Linares también, que habría sido más fácil, porque está más cerca de Úbeda, y Alcalá la Real. Pero ya estuve en Linares, a Alcalá voy ahora en el Festival de Tono Sur a presentar allí el libro, y así que estoy muy contento de estar aquí. Y lo poco que he visto me gusta mucho. Me recuerda a Córdoba, un poco la arquitectura, y me he quedado impresionado no solo con el Greco, sino con la cúpula de la iglesia Santa María, ¿puede ser el nombre? Qué preciosa el acabado de las cúpulas, me ha impresionado mucho. Este año he visto muchos templos, porque este año y el pasado he ido por toda la península, y no recuerdo unas cúpulas tan bonitas. Ha sido como el síndrome de Stendhal, ¿no? Cuando veo algo muy bello, me he quedado ahí impresionado. Gracias a la Fundación Unicaja y a la UNED por tenerme aquí, al Ayuntamiento también por ceder el lugar. Y bueno, comentar algunas cosas que me has comentado en tu análisis, que me ha encantado. Por ejemplo, la edición, en la 7ª edición, que creo que es la que tú tienes. No, esta es de alguien, eso es tuya. Sí, perdona. En la 7ª edición sí hay una foto al final, pero solo en la 7ª. A partir de la 7ª lo que está es el mapa de Jándula. Entonces vosotros, si lo habéis comprado hoy o últimamente o en Navidad, tendréis el mapa de Jándula. Y bueno, un apunte pequeño, ya que estoy en Andújar. Supongo que una de vuestras preguntas será, no sé si lo será, si no yo ya la respondo por si acaso, que cómo yo me he apropiado del nombre de Jándula, ¿no? Si no soy de aquí. Porque me han dicho que aquí hay un instituto que se llama así, y hay muchas cosas que la gente apoda Jándula. Pues el pueblo se iba a llamar siempre La Acequia, y el gentilicio eran acequianos, pero no me parecía tampoco muy bonito ni muy de la tierra. Una acequia hay en cualquier lugar en todo el territorio. Y hace como 3 años yo vivía en los Alpes antes de venirme aquí, allí en las montañas, y dije, necesito un nombre precioso que se asocie con mi provincia. Y pensé en el nombre del río. Hay una parte que dije, está muy lejos, Andújar de Quesada, está a 2 horas, ¿no? Más o menos. Pero mi intención era que todos jienenses se reconocieran en el libro. Que ese pueblo que yo describo, que es Jándula, en realidad sea un trasunto de cualquier pueblo jienense. Y yo creo que eso, por lo que me han transmitido, más o menos se logra, porque al final la arquitectura son casas blancas, encaladas, que realizan una matanza al año por San Antón, la recogida de la aceituna, la forma de hablar. Somos
somos todos parientes, ¿no? En Jaén, y me atrevería incluso a decir que la parte de Ciudad Real manchega, ellos se sienten los andaluces de La Mancha y nosotros los manchegos de Andalucía. El Olivar también nos hermana con Granada, con Córdoba, en fin, ¿qué os voy a decir? Pero por eso me permití el lujo de decir, ¿por qué no? Voy a llamarlo Jándula porque, insisto, no quiero que sea solo un retrato de Quesada, sino de cualquier pueblo jienense. Y bueno, ese es el liquiño con Andújar y hay un episodio que ocurre en el asedio de la Virgen de la Cabeza. Y es uno de los episodios que más me gusta, porque es muy visual y a veces cuando he hecho las presentaciones en el norte de España y me dicen, lee algo y no he preparado nada, siempre les leo ese. Porque me parece una imagen que describe algo que sucedió de verdad. Es decir, que los nacionales lanzaban comida para que sobrevivieran los asediados durante el máximo tiempo posible y lo lanzaban en cajas de madera, la comida se rompía y entonces se le ocurrió atar las cajas a pavos y los pavos pues amortiguaban con las alas esas cajas de comida. Yo le doy una vuelta de tuerca y lo que hago en la novela es que en lugar de bajar la comida en caja está en jaulas doradas. Claro, ese atardecer con la luz al lado del olivar, bajando la jaula dorada al santuario, pues me parecía muy, muy bonita y la nombro siempre para decir, el realismo mágico es eso, es coger algo realista, algo que todos vosotros reconocéis, que tenéis vuestra memoria por ser de aquí, pero darle una vueltecilla y meter un poco la lírica o la belleza para que esa imagen se quede más en la memoria. Yo aseguro que a uno de Santander se le va a quedar en la memoria esa lluvia de jaulas doradas cayendo en el santuario. A lo mejor no lo mire nunca, pero puede ser que lo recuerden más por esa imagen, ¿no? En eso ayuda el realismo mágico, como el Guernica, por ejemplo. Eso es lo que hizo Picasso con Guernica. Si Picasso hubiera pintado una pintura realista, no la hubiéramos almacenado tanto. Pero la descompuso, nos la devolvió de otra manera, que todos la recordamos y todos reconocemos el bombardeo, ¿no? Algo así parecido intenté hacer yo con el libro. Pues ahora te toca a ti. Bueno, como ven, es un chico sencillo. Muy complejo por dentro, literariamente, muy complejo, pero de talante sencillo, entonces eso se agradece mucho. Bueno, yo no sé si hay una... Bueno, iba a empezar por los detonantes de la guerra, pero bueno, empezamos si quieres por la parte histórica, por la parte documental. Hay un clima previo a la guerra que destaca los personajes, las situaciones de carestía, se ve venir la guerra, ¿no? Entonces, aunque históricamente podemos todos... Las cosas se olvidan, la precariedad, el mundo campesino, el empobrecimiento, las desigualdades. ¿Cuáles son para ti los detonantes de la guerra? Viene algo en el libro al inicio, ¿no? Pero ¿cómo utilizó él esos primeros años? Pues a ver. Antes de la guerra, claro. Yo tengo una mirada histórica ya muy, muy fija sobre esto, que no es bueno. Siempre está bien tener una idea gris, y no un negro o un blanco únicamente. Pero ya de tanto repetir lo que llevo todo el año diciendo lo mismo en muchos lugares diferentes, ya creo que voy teniendo una idea fija. El detonante de la guerra, primero la división que había, o sea, la diferencia que había entre ricos y pobres, ¿no? Que estaba más acentuada que hoy día, y eso luego se manifiesta en el tablero ideológico y político y hace que haya pues, mucha ideología de izquierda y de derecha, pues muy conservadores y muy progresistas que quieren cosas diferentes y chocan. Y eso es básico verlo desde ese punto de vista. Pero la guerra se la provocó el golpe de Estado. Mucha gente de derecha me dice, sí, pero a lo mejor la izquierda también hubiera provocado la guerra. Sí, pero eso ahí hablamos ya de distopía, de qué hubiera pasado si. Lo que pasó es lo que pasó, es decir, que los que dieron el golpe de Estado fue la derecha. El golpe de Estado que ocasionó esta guerra, ¿no? Yo para describirlo siempre hablo del cuadro de Goya, de los españoles dando el duelo a garrotazos, esas dos españoles que se van a dar los dos un palo al mismo tiempo. Digo, eso era España en la Segunda República, pero hay que ponerle una jaula de estas de Andújar, que he utilizado para la otra descripción. Imaginemos esa pintura, pero con una jaula gigante encima de cada uno de esos dos españoles que se van a dar un garrotazo. Esa era la España de la Segunda República. Una España con mucha fricción, pero cada uno en su lugar. Había terrorismo, pero no era como en otros países europeos también, no era una democracia como hoy día. Había inestabilidad, pero no era suficiente como para que el pueblo se matara de un día a otro. Venga, mañana ya empezamos todos a matarnos. No. ¿Qué pasa? Que el golpe de Estado lo que hace es quitar la jaula de golpe.
Y al liberar a esos dos españoles, las rencillas personales que tenían ellos, los ajustes de cuentas, pues se producen. Esa es la visión que yo tengo. Para mí el golpe de Estado fue una gran irresponsabilidad cívica, porque cualquier persona en aquel momento que estuviera dentro de la política o en los grupúsculos militares sabía que el pueblo español podía llegar a eso, a un conflicto civil, ¿no? Yo creo que te respondió, ¿no? Sí. De todas maneras, cosas más pequeñas, la situación que la niña bonita era la... Sí, en la República, yo nunca, o sea, la República hay quienes dicen que fue un régimen democrático maravilloso y otros que dicen que no, que al contrario, ¿no? Yo me mantengo, yo no creo que fuera impoluto, que fuera maravilloso. Tampoco creo que fuera tan catastrófico como para que la guerra estuviera predestinada sí o sí, sin un golpe de Estado provocado por los militares más poderosos del país. Pero no era perfecto. La desigualdad seguía, todas las políticas para el campo eran demasiado ambiciosas y se implementaron de la noche a la mañana. Eso hacía que los terratenientes, que eran los que dominaban el campo, pues estuvieran descontentos. La idea de hacer un país laico es muy interesante, pero insisto, tampoco puede hacerlo de la noche a la mañana, porque si el profesorado en un 90% lo dan los curas, no puedes quitarle esos puestos de la noche a la mañana. Sí puedes, pero el problema es que se van a poner en la contra, ¿no? Entonces yo creo que hubo mucha prisa. Y mis amigos de izquierda me dicen, ¿y cómo lo íbamos a hacer si no? Poco a poco nos tumbarían entonces las leyes. Es complejo. Da para un debate esto, no es tan simple. Eso yo creo que es lo que deberíamos aprender todos los españoles. A que cuando discutamos de la guerra, hablemos de la guerra, primero escuchar lo que te dice el otro. Luego le responde, pero tener la posibilidad y la mente abierta de discutir, de hablar, de conversar y de llegar luego al final a algo en claro. No vomitarnos la idea que tenemos preestablecida. Yo que me he recorrido todo el país, que no he dejado de investigar la guerra, cada vez tengo más grises. Y yo siempre tengo la mente abierta para poder escuchar al otro y decir, oye, pues mira, esto que yo pensaba que era así, lo mismo es un poco más asado, ¿no? Eso es lo que pienso en cuanto a la guerra, en cuanto al golpe de Estado. Bueno, tampoco se lo pusieron fácil a la República en un contexto de recesión económica desde la crisis del 29, entonces fácil no fue en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, él lo ve así. Yo pensaba cuando ha mencionado el recorrido, porque la trayectoria de los personajes va por toda la geografía de Iberia, que también podrías comentar por qué Iberia se une Lusitania, que la llaman la novela, Portugal y España, con esa idea de Saramago en la cabeza y de otros muchos autores, la idea de fortaleza en muchos sentidos, pero para conocer los testimonios, los escenarios, rescatar los materiales históricos. Yo no sabía si David Uclé, ahora sí me lo ha aclarado un poco, había hecho primero esos recorridos y preparaba la documentación histórica o las lecturas literarias también que iban en torno a esos lugares, o lo hacía después. Entonces no sé cómo preparaba esos recorridos que iban pues prácticamente por toda la península, ¿no? Galicia, que amas tú mucho, él ha vivido en Galicia, no sé, Albacete, Zaragoza, Barcelona, Alicante. Bueno, en cuanto a Iberia, soy muy iberista. Soy muy poco militante políticamente, pero sí que confío en que Iberia es posible y que nos iría mejor a todos unidos con Portugal. Ayer justo un portugués me escribió en su Twitter y puso mi nombre y yo lo vi, pero no me escribió a mí directamente. Y decía, ya están, porque en el mapa al principio hago una distribución del territorio y pongo Lusitania en lugar de Portugal. Y dijo, ya están los españoles que deben adueñarse de Portugal. Y yo le dije, chiquillo, léelo de arriba, aquí pone Iberia. No es España, es Iberia, es otra idea, ¿no? Pero bueno, aquí la gente le gusta mucho hablar sin leer, así a bote pronto. Bueno, soy muy iberista, confío en que arreglaría muchos problemas de los que tenemos hoy día. ¿Cómo investigué? En 2009, cuando tenía 19 años, empecé con esta novela. Disculpa. Las primeras, a los 2 años ya tenía 500 páginas. Las registré y las envié a Planeta y a las editoriales grandes, que no me hicieron mucho caso, pero es normal. Un chiquillo de 19 años de Jaén que te da 500 páginas con toda la guerra civil y con el realismo mágico, pues echa para atrás, eso crea cierto prejuicio. Y poco a poco, cada año y medio, retomaba el grueso, le añadía algo nuevo, lo intentaba publicar, no había suerte y lo guardaba. De hecho, el premio era Fernando Quiñones, ese lo lleváis vosotros, ¿no? Yo me presenté a ese premio.
Sí, no, perdiste la oportunidad. Y me presenté con este libro, creo. No te preocupes, ¿eh? Vale, no estaba el jurado, ya no estaba. Hay que cambiar el jurado. Vale. ¿Qué hay? Sí, yo sí me presenté. Incluso creo que también me presenté al del relato del olivar. Sí, pero ese Ese más nuevo, ¿no? Sí, eso lo hice hace 3 años así. Bueno, me presenté, pero a ver, que me presenté a todos los premios de España. Si yo lo que le digo a mi gente, el que más se ha lucrado en esto es el de la copistería. Porque para los premios a veces te dicen, mándalo por cuadriplicado, a una cara, y me gastaba, y certificado, me gastaba a veces por premio 100 euros. Entonces yo le envié a muchísimos premios y en ninguno. Pero insisto, rompo una lanza a favor de los jurados. A mí también me habría dado, no pereza, pero yo también habría dicho, pero este chiquillo, 700 páginas, toda la guerra. Yo creo que es normal, que además con toda la producción literaria que hay y todas las novelas que se presentan a premios, pues que no fuera fácil que se fijaran en mí, yo eso lo asumo. Pero me ha hecho gracia escuchándolo, digo, Dilo, sí. No sé si con esta o con una que escribí sobre el olivar, una pequeñilla, el olivo cojo, o con el olivo cojo o con esta que siempre se ha llamado Odisto. Pero una de las dos estaba en el Quiñones, sí. Y eso, y entonces cada año y medio le iba añadiendo una página nueva. Y investigué la guerra leyendo ensayos, yendo a los archivos, hablando con gente, recabando testimonios. Me dieron una beca, la beca Leonardo, de la Fundación BBVA, y con ella me recorrí. Fui a todos los lugares a los que previamente habían ido mis personajes, aquí, pues por toda España. Hice el mismo recorrido que si hubiera ido en coche hasta Japón, pero solamente en España dando vueltas. Y eso me sirvió mucho para darle la pátina verosímil a los episodios. Ese fue sin eso la novela sería otra cosa. Bueno, vamos a hacer alguna pregunta más y pasamos al público que estará deseoso. Pero en una declaración reciente que ha hecho muchísimas en entrevistas, mencionas que crece en intensidad en la novela, desde el inicio de la escritura, 3 aspectos. O al menos yo lo recordaba, la relación con lo oral, cómo el escritor se convierte en alguien que recoge el depositario de lo colectivo. Y yo sé que tú tienes mucho apego a tu familia y tu abuelo, están mencionados todos delante. A la reflexión sobre el enfrentamiento ideológico que ya he mencionado, la convivencia, yo diría el cainismo que cita Machado, el sentido antigreario del español, cada uno lo suyo. Y finalmente la condición humana. Él citaba esos 3 aspectos, están sacados de su entrevista, de las miles de entrevistas, porque se está haciendo un tour completo, no para. Y tiene mucho material porque tiene mucho pensamiento. Sobre la soledad, sobre el sentimiento de culpa. Recuerdo, por ejemplo, la escena en cuando Ángeles, creo que me puedo equivocar en los nombres, son muchos, me corrige. No sé si Venancio, una vez que sale del pueblo y lo van a fusilar, quería que le pidiera perdón. Ese sentimiento de culpa de alguien que ha participado en muertes durante la guerra, la incomunicación o, no sé, la violencia en sí, pero todo lo que es la condición humana en una situación tan extrema, ¿no? Pero hay 3 aspectos que yo he visto como mencionado en esa entrevista: lo oral, y la reflexión y la, bueno, no sé si culpabilidad, pero los sentimientos. Pues eso me viene bien comentarlo, porque así cuento también que van un poco de la mano los 3 objetivos que tengo yo con el libro de cara al lector. A mí me gustaría que ocurrieran, si no las 3 cosas, una de estas 3 cuando emprendáis la lectura, quienes no la hayáis leído todavía. La primera, que el libro os evada, ¿no? Que os haga salir de vuestro día a día. Eso es lo que yo le pido a la literatura. Independientemente de dónde se ubique y de qué forma me la cuente. Hombre, si quiero aprender algo me leo un ensayo. Hay lecturas con las que aprendo al mismo tiempo, pero siempre le pido evasión, que me saque de mi día a día, ¿no? La segunda, que podáis viajar con ella, ya que yo hoy me cogí la mochila de la Bordeta y fui por toda la península intentando captar costumbres curiosas y cosas que a mí me parecían bellas, para luego devolveroslas a vosotros, que viajaréis conmigo, pues que el libro sea viaje en mi segundo objetivo. Y el tercero, que es el menos importante para mí, es que podáis revisitar el conflicto, que podáis tener una panorámica general de qué pasó en la guerra civil. Quienes no sepáis mucho sobre ella, que podáis comprenderla
de un solo vistazo, y quienes ya hayáis leído mucho sobre ella, pues que lo leáis desde un lugar diferente, como es el realismo mágico, que yo creo que eso, al final, jugar con lo que ya conocéis os facilitará un poco la lectura. Tú me comentas 3 puntos. Para mí la oralidad ha tenido mucha importancia. La novela surge de esa necesidad de que las historias que me cuenta mi abuelo sobre el pueblo que no mueran cuando él fallezca, ¿no? Entonces tiene ese punto de oralidad. Tiene el punto de analizar la guerra o el cainismo con la tercera parte, y la condición humana también me interesa. Al final, pues espero que el mensaje que se os quede sea un mensaje antibelicista, ¿no? Pues, muy simple en realidad, porque las guerras no sirven para gran cosa. Y de hecho la última reflexión de todas, que os lo puedo contar porque en el libro hay pocos spoilers o strippers. Yo digo en el prólogo que mueren todos menos uno, ya está, es como el Titanic. Si vais a ver el Titanic sabéis que el barco se hunde. La cosa es descubrir, pues, y de hecho os pasa una cosa muy curiosa, y es que pese a que os digo que se mueren todos menos uno, cuando vaya muriendo vais a decir, ay, qué pena, este ha muerto. Y al final muere Odisto, y pues, estoy diciendo todo. Pero a mí me pasa igual, cuando veo Titanic, cuando la reponen en la tele, siempre digo, a ver si esta vez no se hunde. O a ver si caben los dos en la puerta. Y sé que no, pero la mente juega que ahora no se va a ahogar este va a salir. Bueno, pues ya veréis como al final, como es muy larga además, no os acordaréis de que muere Odisto, que lo digo al principio, y diréis, ¿se ha muerto Odisto? Y alguna gente viene enfadada. ¿Se ha muerto? No, ¿han matado a Odisto? ¿Por qué? Y bueno, página 4. Y sí, sobre la condición humana, la última reflexión que hago en el libro es sobre la condición humana. Es un diálogo de Francisco Ayala, que era medio paisano, ¿no? Era granaíno, creo. Sí, era granaíno, sí, además. Que él estaba bajo es un diálogo que se llama maravilloso. Diálogo entre dos muertos, y son dos muertos bajo tierra, probablemente uno de cada bando, que le dicen uno al otro, ya está, esto es todo, aquí vamos a estar ya toda la eternidad aquí abajo a oscuras. Y el otro, pues sí, pues esto es todo. Y esa reflexión para mí es importante, ¿no? Porque digo, si al final no sabemos qué hay, depende de las creencias de cada uno, ¿no? Pero hay muchas posibilidades de que somos tierra, que es muy poético, tierra que se levanta, coge impulso, se mueve, es bella, es un milagro, pero luego cae otra vez esa tierra, ¿no? Y ya que es así, no deberíamos impedirle al otro que tenga el derecho de preguntarse qué hacemos aquí. Eso es la vida para mí. Respetar a los demás para que puedan preguntarse a ellos qué hacemos aquí, ya que nadie lo sabe, pero que también se lo puedan preguntar al otro, ¿no? Y ya que estamos un ratillo, pues que estemos bien. Y quería acabar con una reflexión pues del corte existencialista, más que una arenga política, ¿no? Una diatriba más política. Quería que la última reflexión fuera esa, ¿no? Que es una reflexión completamente antibelicista. Bueno, yo voy a acabar con la última y pasamos el micrófono, y te aseguro que tengo 20 más, pero da para mucho la novela. Ha hablado de ese desgarro emocional de la guerra, pero los jóvenes, tú que eres un joven, no conocen tanto este mundo. No, a nosotros afortunadamente, mis padres la vivieron, pero a nosotros no nos tocó vivir por edad, sí, pues por conocimiento, por estudio, también por respeto ante ese avance, esa transición democrática, pero no hay una democracia ahora práctica en muchos sentidos, y no estamos hablando nada más que de redes sociales, de valores perdidos. Yo quería mencionar en el primer párrafo la idea de lo constitucional. Por ejemplo, una pregunta podría ser si necesitamos una reforma constitucional, que está refrendada hace ya 5 décadas y los jóvenes no habéis participado, pero él es un joven, como decía al principio, por eso yo podía ser su madre, pues algún recorrido hay, aunque sea mínimo, pero estoy aprendiendo muchísimo de él. Y me parece que ese desgarro emocional, esa herida, la escena, no sé si interesa ahora mismo, todo eso queda un poco apartado en los libros de texto, aunque hay cierto movimiento. Por ejemplo, hay obras, creo que también lo mencioné en entrevistas, Blanca Portillo, actor, en una obra que se llama 1936, de Andrés Lima. Es decir, entre los jóvenes hay interés por conocer realmente, y tú eres de esa joven generación, porque él es, digamos, lo decía el otro día Natividad Preciado en la entrevista que te hicieron en la 1, ¿no? Xavier Fortes, perdón, no me venía el nombre. Que además Natividad Preciado la tuvimos también como autora magnífica, dijo chapó primero, chapó, que eso hay que decírtelo, pero luego eso, los jóvenes, ¿cómo ven? Tú es que tú nada contracorriente, dices que tú eres especial,
Tú nadas contracorriente, muy fortalecido, porque nadar contracorriente desgasta, pero fortalece, pero la gente joven suele escuchar esto en los libros de texto. Tú, no sé, ¿cómo volcarías, qué decisiones tomarías para que eso no se perdiera, que es el valor democrático? La Tinel Preciado se portó muy bien conmigo, aunque dijo que era un personaje. Decía, es un personaje. Yo la miraba y decía, pero está diciendo de cariño, me está diciendo qué personajazo es. Pero bueno, creo que fue desde la admiración. Sí, pero, sí. A ver, yo es que soy muy inquieto desde chiquitillo. Yo creo que si hubiera nacido hace 20 años y no 35, me habrían catalogado todos los TOC y todas las cosas que ahora los niños le dicen, tiene TDAH y no sé qué. Yo así con los ojos los guiñaba, los ponía discos, tocaba las cosas 3 veces, era una feria. Y yo se lo decía a mi madre, y le decía a mi madre, mamá, quiero ser normal haciendo cosas con las manos, con los ojos. Ahora ya los guiños se me han ido, ¿ven? Cuando guiño un poco el ojo, pero ya se me ha ido, todas esas cosas se me han ido más o menos. Y era muy inquieto, siempre quería saber y quería estar creando cosas y compartiéndolas. Pero independientemente de eso, hay una cosa que sí que creo que tengo como virtud, y es la constancia. Porque si no, no habría escrito esto durante 15 años en los que yo dije, no voy a estudiar más, no voy a trabajar más, yo terminé mi máster y mi carrera, voy a escribir solo esta novela. No estoy cotizando, eso va a suponer que no tenga quizá una pensión cuando sea mayor, pero es que no me daba tiempo a escribir, a investigar, a mudarme y a tener un trabajo. Y además me mudaba mucho al extranjero. Y lo de la cotización sobre todo era por eso, porque no es tan sencillo. Y cuando tu trabajo es tocar en la calle y pintar, no es tan sencillo lo de cotizar. Y mucha gente no me la echa en cara de, ¿qué has estado? La vida padre, digo, no estás trabajando toda mi vida. Pero las clases particulares es más fácil que te la paguen en negro si estás un día en los Alpes, el otro en Berlín, el otro en Úbeda, es como haces tú. Fui a gestoría para decirles, quiero cotizar. Y me decían, pero yo es que no sé cómo se hace eso, si un día está en Berlín y otro en Portugal y otro, digo, pues no hay ninguna gestoría europea que me ayude. Y fui a Madrid y tal, no se aclaraban ellos, me iba a aclarar yo. Bueno, el caso se lo explicaré a Quieta cuando me toque. Pero el caso, que fue un salto al vacío, ¿no? Y sí que tuve mucha constancia y mucha visión y creía mucho en el libro. Más que el éxito que luego pudiera tener, que eso sí que no me lo imaginaba porque hubiera sido un iluso, en el libro en sí. Yo ahora miro el libro y digo, tiene un andamiaje sólido, está toda la guerra, el realismo mágico es adecuado. Yo lo miro y como el arquitecto que ha construido un puente, un edificio durante 15 años, pues se le puede permitir que diga, oye, qué edificio más sólido he hecho, ¿no? Pues yo veo la novela y sí que le veo esos cimientos y estoy muy contento de que la novela le vaya bien. De hecho, últimamente yo me veo como persiguiendo la novela, porque la novela la está yendo muy bien y yo voy detrás, un poco con la lengua afuera. Que ahora tengo que hacer un montón de viajes y demás, y a veces le digo a ella, estás un poco quietecita ahora, unos meses de descanso que tengo que engordar también. Pero bueno, los jóvenes, el problema es que tendemos a individualizarnos, no solamente los jóvenes, sino los mayores también. Estamos siempre con las redes sociales y ya no nos juntamos en los bares tanto como antaño, ni compartimos esas inquietudes políticas, ni nos manifestamos tanto como antes, ni leemos tanto como antes, vemos más series, el estímulo directo. Y al final eso hace que, sobre todo en los jóvenes, porque vosotros sí que habéis vivido épocas sin las pantallas, y ya tenéis vuestro pensamiento crítico analítico ahí bien establecido, tenéis vuestra rutina lectora, sabéis leer, habéis aprendido lo que es leer y aprender y gozarlo también con la lectura. Pero las nuevas generaciones están aprendiendo antes el impulso, el estímulo directo, esa descarga de serotonina que se produce en la cabeza con esos estímulos, o de oxitocina, no sé, no sé físico, pero bueno, un químico, que el placer de la lectura, que para entrar en lectura uno tiene que aburrirse. Yo empecé a leer porque me iba ya a la siesta en Quesada, la siesta eterna de 4 o 5 horas en verano, ¿qué haces? Obligado. Cuando eres niño, la tele te aburre, no hay un dibujo, pues o leía, los niños también de tu edad a lo mejor echaban también la siesta, y ahí fue cuando yo empecé a... Es un hábito que requiere aburrirse un poco para meterse, ¿no? en alguna ocasión, hasta que te coge el gustillo, ¿no? Pero al principio... Entonces lo veo muy negro todo respecto a las nuevas generaciones. Y creo que por eso donde más hay que apostar, más que yo la partida presupuestaria, sobre todo, se la daría a la educación, más que señalizar los lugares de memoria histórica, que también hace falta, pero sobre todo a la educación, a que los niños aprendan a leer. Y si solamente leyendo ya van a aprender a desenvolverse en la vida. Y eso, el
falta mucha constancia, tiene la atención muy dispersa por las pantallas, que yo creo que ese es el mal al que se enfrentan y al que nos enfrentamos nosotros como sociedad. Así Bueno, que nada, pues que tenga hijos, regalarle un libro que le va a hacer ilusión seguro. La última pregunta que le hacía, y ya pasamos al micrófono, que seguro que hay muchos aspectos en la novela, es que se me ha caído un poco. Estaba pensando si le interesaba compaginar la escritura de las novelas con el periodismo. Y antes de ayer una compañera me manda el primer artículo del publicado en La Vanguardia, con lo cual sí, pero sí me ha llamado mucho la atención el título y sí quería que diera una pequeña señal y dejo ahí el paso. Se llama En 7 años me matarán, se llama el artículo, y es también estremecedor un poco, ¿no? Entre el universo lorquiano, no sé si euclesiano, no sé si existe el gentilicio, pero en fin, hay una relación ahí. No sé si quieres tú comentar por dónde quieres tú con la labor periodística. Yo leí el primer artículo ayer, ¿no? Me lo ofreció La Vanguardia que fuera columnista y le dije que sí porque me apetecía. Normalmente hago textos y los comparto en las redes, digo, pues es lo mismo, pero ahora me pagan, ¿no? Entonces le dije que sí. Y el segundo, pero el primero fue sobre la cena, la entrega de los premios Nadal. El segundo se llama En 7 años me matarán. A ver, hago una reflexión sobre Lorca en el 29 y lanzo la pregunta: ¿Lorca se imaginaría en Nueva York en el 29 que 7 años más tarde lo matarían, ¿no? Los de sus propios paisanos? Y hago una analogía, una comparación con nuestra situación actual. No estamos igual que antaño. La diferencia está mucho menos presente, esa fricción entre nosotros. No hay ese terrorismo entre uno y otro por ideología, pero sí hay similitudes. Y vemos algunos grupos ultras que están cogiendo cada vez más fuerza, no solo en España, sino en Norteamérica, o en Palestina, o en Ucrania. La situación vemos que es más inestable de lo que parece, que de un día para otro parece que fue antes de ayer cuando todavía no estaba Trump e intentaba ser presidente y ya está derogando leyes, ¿no? Entonces las cosas van más rápidas de lo que uno piensa. Entonces en ese artículo hago esa reflexión de, oye, que a lo mejor en 7 años a mí también me quitan del medio. Y eso fue a raíz de unas amenazas que recibí en Twitter por decir, ojo al insulto, que Franco era tonto. Pero es que encima no era tonto. O sea, quiero decir, fue un comentario muy naif, muy inocente, en el que en un momento determinado dije que Franco era tonto. Y por ese insulto, por decirle tonto, que probablemente es el insulto más infantil que tenemos, me han amenazado. Y me insultaron por mi identidad sexual y me dijeron que cada vez eran más grandes, que tuviera cuidado. Y yo en lugar de achicarme dije, pues lo voy a poner en La Vanguardia, que se entere todo el mundo, que me han amenazado. Y bueno, simplemente era eso. Mi padre ayer me escribió un texto y me dijo, David, no escribas la segunda parte y no hables más de Franco. Digo, ¿por qué? Dice, porque me han dicho gente que yo conozco en la Guardia Civil. Me ha dicho gente que yo conozco que no está bien meterse con Vox porque esa gente está un poquillo, suele ser muy reaccionario, ¿no? Y a ver si te va a pasar algo, no queremos que te pase nada. En Madrid hay mucho ultra. Y yo le dije, mira, papá, gracias por el consejo, pero si te hubiera hecho caso a ti, nunca habría llevado el pelo largo, nunca me habría comprado una guitarra, nunca habría escrito las novelas y estaría probablemente sentado en una oficina, que está bien, pues todos los trabajos son loables, pero no iría conmigo. Ahora está muy feliz, ahora salgo en Canal Sur, en Antena 3, y ¡ay, mi hijo está en Antena 3! Claro, pero para llegar ahí he tenido que pasar una fase en la que yo me dejaba el pelo largo, era más hippie, me iba por ahí a tocar en la calle y eso a él no le gustaba, pero ahora sí le gusta el resultado, ¿no? Entonces yo le digo, tú confía en mí, que no me ha ido mal. Confía en mí, dame la libertad y no pasa nada, que no me van a hacer nada, hombre. Pero por si acaso, me ha regalado un botecillo pequeño de tratamiento. Y yo que tengo una arritmia... Pero te quiere mucho. No se me estará viendo, lo mismo me está viendo. Lo van a grabar, ¿eh? Y yo tengo una arritmia. Como vengan 3 esquinges a darme una paliza, voy a sacar yo el spray y pimienta con la arritmia, hacerle así a los 3 tíos. Pues como él dice, si mi padre siempre dice, cada uno tiene su sitio en su lugar. Pues ya está, papá, cada uno tiene su sitio y su momento. Ya, que la suerte está echada. Al padre, tanto doy. Y tú te das igual que a un hombre que no existiera. Se me ocurrió, eso es tal que así. Bien, y la segunda pregunta. ¿Acaso
¿acaso no es el mismo realismo mágico de los griegos? ¿O acaso no es de los cuentos de los niños? O el pueblo, como en la iglesia, con las parábolas, y de narrar esa historia en todos los continentes. Entonces, Gabriel García Márquez no inventó el realismo mágico. Un ogro, un duende, una persona que vuela, como facultades que tampoco las tienen y que ya... Con fenómenos que sí que existen. Por ejemplo, hay un hombre que llevando un mensaje de Madrid a no será el hombro, sí, como la Guatemalaya, la tortura. Ahora lo que yo hago es acelerar el tiempo. Entonces yo juego mucho con la física. Hay uno que crece la cola de un cerdo, ¿no? En la espalda. Entonces, bueno, cada uno tiene sus límites, pero el mío está muy marcado. No tiene nada de... Comparte otra cosa, que son los episodios cortos. Aquí no hay nada muy agotado, pero tenía intriga de saber qué pasa, pues como son 2 páginas más, lo leo, ¿no? Tiene ese efecto ahí con el símil de Guernica, que se queden las cosas más, que se plasman más en la retina. Los escritores del realismo más puro, yo no creo eso. Yo creo que las que más se quedan son las que tienen un toque e impresionismo, porque impresionaba, porque expresaba algo y se te quedaba. Las vanguardias tienen eso mucho, ¿no? Lo que más se recuerda de Goya son sus pinturas negras. De otra manera, se te queda grabado más en la memoria. Por ahora yo creo que